Bueno, nuestra pieza en Bosque Museo se titula Árbol Antena y consiste en un tronco que encontramos aquí en el Cerro Calán, un tronco seco que intervinimos con un alambre de cobre y de este modo lo transformamos en una suerte de antena que captura y transmite señales de radio y ondas electromagnéticas. Además de eso, están estos tres vientos, que es como se le llama a estos alambres para tensar una antena, en la que en general se fijan las antenas para que no se caigan con el viento. Y tenemos algunas otras intervenciones de cobre que fueron, más que estéticas, fueron para sostener algunas partes de las ramas que se rompieron, porque este tronco tenía muchas más ramas, era mucho más frondoso y fue siendo afectado por distintas cosas antes de que lo pudiéramos erigir. También, bueno, surge al llegar acá estaban estos troncos de ágave. En realidad estaban los ágaves en flor la primera vez que vinimos en primavera y eran como los guardianes un poco del lugar. Y luego nos encontramos con esta suerte de sector donde estaban estos troncos secos, como una suerte de cementerio de troncos. Y de ahí también surge este cruce y la idea de tomar uno de ellos y en particular este que es un tronco de ágave y transformarlo, como volverlo a la vida como antena. Y otro elemento en el suelo es ciertos trazos y marcas que nos interesa ir haciendo de alineaciones de este tronco con ciertas como fecha, calendárico, rituales en relación al sol y a las montañas. Entonces hemos ido marcando con algunas piedras también ciertas alineaciones. Ahora aún está la huella de la alineación con la salida del sol para el solsticio de invierno, del 21 de junio. Para mí los árboles son una antena natural por defecto. Es la forma en que funcionan. Tienen grandes raíces hacia el suelo y ramas hacia arriba y están siempre emitiendo y recibiendo información hacia el sol, hacia la tierra. Entonces es como un poco como un receptor de ondas cósmicas que después se comunica con la tierra y que tiene también un feedback hacia afuera, que siempre se está comunicando con su entorno, ya sea en el caso de los grandes bosques a través del micelio subterráneo o también incluso el sonido de sus ramas. No sé, hay como muchas capas de información que siempre están emitiendo y recibiendo los árboles y son una antena natural por defecto, digamos. Y a la hora de encontrarnos acá con muchos troncos, y la Elisa, ella fue la que encontró este primer tronco, y yo venía hablando de antenas y ella también, que es uno de nuestros puntos de resonancia, entonces fue algo, digamos, una confusión. También, como decía Rodrigo, como los árboles en sí son como estos conectores de suelo y cielo, y los cerros también tienen un poco esa característica de ser plataformas que se elevan y como que conectan estas dimensiones, y por lo mismo también los mismos cerros se han transformado cada vez más en plataformas de antenas, e incluso acá mismo en el Cerro Calán hay una antena camuflada como árbol. Entonces está este cruce también de los árboles y las antenas como conectores de estas distintas dimensiones, y al mismo tiempo, en nuestro caso, también está inspirado por esta idea de subvertir o invertir esta especie de camuflaje del árbol antena, en este caso tomando el árbol mismo, este tronco, y volviéndolo a la vida como una suerte de antena. Esta invitación es como una segunda parte de una invitación que surge de la curadora Bettina Korintenberg en Alemania, en Galería IFA. Estuvimos ahí también con Rodrigo, hicimos una instalación que se titula Cuerpos Radiantes, y en donde hicimos como una instalación en donde entretejimos de algún modo distintos elementos encontrados mayormente, elementos vegetales, minerales y tecnológicos, sobre todo reciclados, como chatarra electrónica, y los pusimos un poco, los entretejimos en esta instalación, explorando el vínculo también, este vínculo como energético y con estos campos electromagnéticos, con estas sensibilidades más allá de lo humano. Y dentro de la instalación teníamos entonces también una animación 3D y una parte de la pieza que se inspiraba en un manual de energías telúricas
donde aparece en particular una suerte de práctica ancestral o antigua para sanar árboles y especies vegetales a través de la conexión a tierra, utilizando estos como cilindros de cobre. Entonces nos inspiramos también en esa parte en particular de la instalación y del proyecto para configurar esta pieza. Sí, bueno, yo pienso que, claro, hay un vínculo, o entiendo también esta pieza como un umbral en el sentido como de este cruce entre explorar como lo visible y lo invisible, lo vivo y lo muerto, y lo cósmico y lo telúrico también, como todas esas dimensiones. Y creo que eso la transforma en una suerte de umbral también. Sí, bueno, también dentro de la definición de umbral uno puede ver que hay como la mínima cantidad de un algo para que sea perceptible o para que exista, para que lo podamos experienciar. En ese sentido, de alguna manera, aquí hay una mínima cantidad de un algo que amplifica o recibe algo desde un reino que no podemos observar, que nos es invisible, que es inasible. Y ese mínimo que alcanzamos a percibir con estos pequeños elementos, podemos de alguna manera ocuparlo como portal para asomarnos nomás al otro lado, porque es solo un vislumbrar, no podemos llegar a entenderlo por completo, pero podemos vislumbrar un poco ese campo electromagnético invisible que nos rodea completamente de forma constante, ya sea proveniente de ondas cósmicas, telúricas, terráqueas, extraterrestres o generadas por el humano y toda su tecnología.